Primero que todo, los quiero saludar a todos ustedes, a los que de una u otra forma han podido seguir, ¿no es cierto?, estos videos. Antes que todo, quiero dar gracias a nuestro Padre Eterno, Todopoderoso, glorioso, magnífico, y que no hay otro como Él, y no lo hay. Él es el único, como bien dice Yahshua en el libro de Juan, capítulo 17. Que esta es la vida eterna, versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, el único Elohim verdadero, y a Yahshua HaMashiach, quien has enviado. Es por eso que quiero dar las gracias, primeramente, a mi Padre eterno. Su nombre es Yahweh, Yahweh. Así están las escrituras, ¿ok? En los originales, no las interpretaciones y las traducciones. Bueno, dicho esto, les quiero compartir con ustedes, después de quizá un buen tiempo, en el cual yo también he pasado, ¿no es cierto?, en un proceso de enseñanza y de instrucción, mediante el Ruach de nuestro Padre, vale decir, su espíritu, como dice todos por las escrituras, dice espíritu, pero en el original dice Ruach. Ruach es el viento de nuestro Padre, así se denomina. Cuando habla el libro de los Hechos que vino un viento recio. Es la presencia gloriosa del Espíritu de nuestro Padre Eterno. ¿Y por qué digo Espíritu de nuestro Padre Eterno? Porque Yahshua HaMashiach lo dijo. Es necesario que yo me vaya para que mi Padre envíe al Ruach en mi nombre, está diciendo. Él los guiará a toda verdad y recordará todas las cosas que yo les he hablado. ¿Vio la importancia del Ruach? ¿Y por qué el Ruach de nuestro Padre? También lo dice aquí en Mateo. En el principio de Mateo, en el primer capítulo del libro de Mateo, cuando dice la Escritura, ¿no es cierto?, cuando el arcángel Gabriel está hablando a Miriam sobre el ungido que iba a ser, ¿no es cierto?, introducido en su vientre, y el ángel le dice, y llamará su nombre Yahshua, porque ese es su nombre en hebreo. El nombre de Jesús es un nombre en la traducción greco-romana, pero es Yahshua HaMashiach, el Mesías. Entonces, será llamado Yahshua. Y después más abajo dice, y le dirán Emmanuel. Immanuel, ¿qué significa? El Espíritu del Padre. Es el Padre con nosotros dentro. Por eso Yahshua está hablando sobre el Espíritu, el Ruach de nuestro Padre. Entonces, mi Padre enviará su Ruach en mi nombre, dice Yahshua, para que Él los guíe a toda verdad. Y cuando dice a toda verdad, ¿qué está hablando? ¿A qué se está refiriendo? Él entrega luces ahí en Juan capítulo 17, del verso 17. Santifícalos en tu verdad, tu Torah, tu palabra es la verdad. ¿Vio? Entonces ahí nosotros vamos entendiendo y comprendiendo. No basta solo con el que, no, yo soy salvo. Confiesa a Jesús. Cree. No. Yahshua entrega luces también en Lucas capítulo 6, verso 46. Aquel que oye y obedece. ¿Qué significa aquel que oye y hace? Ahora, ¿está hablando sobre el oír de la carne? La carne no puede oír la voz del Espíritu. ¿Cómo eso? Me van a preguntar. Sí, pues. ¿Qué le dijo Yahshua a Nicodemo? Porque Nicodemo, ¿qué le menciona a Yahshua? Rabí, maestro. Sabemos que has venido de parte de nuestro Elohim, porque ninguna persona puede hacer las cosas que tú haces si no viene de él. ¿Y Yahshua cuál fue la respuesta? De cierto te digo, Nicodemo,
que tienes que nacer de nuevo para poder ver. Veo que Yahshua cuando inicia su ministerio dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed, obedecer el Evangelio, las buenas noticias. Entonces, ¿qué le dice a Nicodemo? Que tienes que nacer. ¿Y a qué se estaba refiriendo? ¿A qué se estaba refiriendo que tenía que nacer? Y después más abajo, ¿no es cierto? Después de la respuesta de Nicodemo, no sé qué dice Nicodemo en su sabiduría humana, Nicodemo cerca de los 80 años, un principal dentro de la sinagoga, y establece Yahshua este principio primeramente para con la casa de Israel, a un rabino principal de una sinagoga, que tienes que nacer para poder ver, porque el reino de los cielos es espiritual. Es espiritual, no es carnal. Y tienes que nacer del agua y del espíritu, resucitado su espíritu por la Torá, por la palabra, para poder entrar en el reino del cielo. No es así nomás, no es, no, si yo me bautizo y ya quedo listo y sigo viviendo conforme a este mundo. ¿Se entiende? Esto también a mí me preocupaba en lo personal mucho en cuanto que yo no entendía bien, no conocía bien las escrituras. Pero gracias a la misericordia de nuestro Padre Eterno, por medio de Yahshua HaMashiach y a través de su Ruach, porque Él es el maestro, Él el que enseña, Él el que guía, me ha concedido este grande y glorioso beneficio de poder conocer, de poder entender y de poder comprender. ¿Dónde sale eso, hermano? Y hay dos experiencias gloriosas que yo le doy gracias a nuestro Padre porque Él nos enseña y nos va capacitando para poder conocer, entender y comprender. El profeta Daniel habla en el capítulo 12, versículo 3, y él habla por el Espíritu porque es un profeta, no es Daniel. Si bien es cierto se ve Daniel, pero es el Espíritu de nuestro Padre hablando sobre Daniel, colocándole palabra a Daniel. Y Daniel dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí es tremendo y glorioso que nosotros humanamente a lo mejor muchos lo leen y no lo entienden, pero nuestro Padre precioso y glorioso, Él concede por su Ruach y en el nombre de Yahshua HaMashiach entendimiento y comprensión de su palabra. Y después al final del capítulo 12 dice, y los entendidos comprenderán. Aleluya. Gracias a nuestro Padre por su palabra preciosa y por la revelación de esta palabra eterna y gloriosa. Entonces, ¿cuál es el otro texto? El otro texto que nosotros podemos también rescatar de las Escrituras. La experiencia en el libro de Lucas, cuando habla Simeón que fue llevado por el Ruach, dice que fue llevado por el Ruach de nuestro Padre, porque iba a ser presentado el niño. ¿Quién niño? El ungido. Aleluya. El rey, el grande privilegio de Simeón, llevado por el Ruach, y cuando llegó ahí a la casa de nuestro padre Yahweh, lo llevaban para presentarlo a Yahshua. Y Simeón lo pide en las manos. ¿Y qué dice Simeón teniéndolo ungido en los brazos? Es como decir, yo ya estoy listo. Y porque dice, Padre, muchas gracias. Ahora puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos la salvación por el Ruach, no por la carne, porque él era un hombre, un siervo que era guiado por el Ruach. Y después proclama una profecía gloriosa. Este niño está para la revelación,
luz para revelación a todas las naciones, los gentiles, y habla gloria de su pueblo Israel. Dos cosas. El cumplimiento de todas las palabras proféticas, ahí estaba, pero también venía la revelación, la luz para revelación a los gentiles. Los gentiles nosotros necesitamos revelación. ¿Y cómo se recibe revelación? ¿Por la carne? No, porque la carne no está apta. No está apta. No entiende. Le entra por aquí y le sale por allá. Y entiende con el corazón con pensamientos torcidos. Y trastoca la escritura. Entonces no la entiende. Entonces, ¿qué está hablando Daniel que los entendidos resplandecerán? Y está hablando de un resplandor. Yahshua dice, yo soy la luz. ¿Qué dice el libro de Hebreo? ¿Ah? ¿Qué lo dice? Él es el resplandor de nuestro Padre, el resplandor de gloria de nuestro Padre. Aleluya. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? ¿Es tan solo, como dice las interpretaciones y las traducciones hechas por los jesuitas? ¿Debemos vivir literalmente las escrituras? ¿O hay una revelación que viene por la luz? ¿Y quién es la luz? Yahshua. Yo soy la luz del mundo. Y Él viene y se manifiesta gloriosamente y lo dice en el Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, vino Yahshua anunciando las buenas nuevas del reino de los cielos diciendo, dos puntos. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? De la voluntad de nuestro Padre a través de los escritos antiguos, proféticos, porque nuestro Padre habló a sus profetas, anunciando la venida del Mashiach, del Mesías, del ungido, de su Hijo amado, de su unigénito. Y dice, el tiempo se ha cumplido, y ahí está, materializado. Y más encima dice, y el reino de los cielos se ha acercado. Cuando se inicia su ministerio. Y hubieron varios pasos antes del inicio de su ministerio encomendado por nuestro Padre. ¿Cuáles fueron esos pasos? Lo vemos en las Escrituras. Cuando Juan dice, yo vi al Espíritu, ¿a quién? El Espíritu de nuestro Padre reposar sobre él, Immanuel. Su nombre es Yahshua HaMashiach y le llamarán Immanuel, Elohim con nosotros, ¿vio? Para con el pueblo de Israel primeramente. En ese todavía no se cumplía para los gentiles. Pero estamos ahí viendo, porque la Torá se entiende por el Ruach. Y aquel que no le ha sido resucitado o despertado su espíritu, no puede oír. Por eso Yahshua dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el espíritu, el Ruach dice. Entonces nosotros, humanamente, a lo mejor estamos en diferentes lugares y escuchando mensajes sobre mensajes a través de la sabiduría humana, y no está el espíritu, el Ruach de nuestro Padre enseñando. Es humano. Entonces, el apóstol Pablo entrega por el Ruach información valiosísima, extraordinaria, en el cual el que habla, Jaime Canales, siempre tuvo problema con el apóstol Pablo porque no entendía lo que él estaba diciendo. Yo no me podía caber lo que estaba diciendo hasta cuando el Ruach a mí me enseña, a mi Ruach, y me da entendimiento por qué él dijo lo que está diciendo. Y hay algo extraordinario también cuando él dice, y todos lo hablan, todos lo dicen por las Escrituras, y en algunos contextos, ya no vivo yo, mas Mashiach vive en mí. ¿Por qué dijo eso? ¿A qué se está refiriendo que ya no vive él? Y él lo enseña. Él enseña por el Ruach, no el apóstol Pablo humanamente, sino que el Ruach le enseñó a él.
Entonces, ¿qué es lo que pasó con la experiencia con él cuando se le aparece en el camino hacia Damasco? Una experiencia extraordinaria. ¿Qué es lo que fue? Nuestro Padre glorioso del reino de los cielos intervino sobre su vida y dijo, este es mi instrumento, cuando le dice a Ananías, este es el instrumento mío. Y él determinó sobre él. Y quita, esos 3 días que estuvo, quita toda la sabiduría humana, todo el conocimiento, cuando él dice, yo todo lo que he aprendido, todo el background lo tengo por basura, para alcanzar la excelencia del conocimiento del reino de los cielos, no humano, no aquí en la tierra, sino que la revelación, y él dice que fue enseñado por el mismo Yahshua. ¿Se fijan? Entonces cuando él dice, ya no vivo yo, es porque él después lo empieza a enseñar y entrega luces. Entonces todos los que decimos, ¿no es cierto? No, que tienes que bautizarte. ¿Ah? Y se bautizan, como también lo hice yo. Y nos bautizamos. Pero ese bautismo no tuvo ninguna validez. Porque primeramente se tiene que hacer ordenado todas las cosas. Nuestro eterno, glorioso Adón, Señor, Yahshua HaMashiach, Él enseña por las Escrituras. Y lo vemos a través del libro de Lucas. Le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo y tiene que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar. Y más encima después le dice, lo que es nacido la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije que tienes que nacer de nuevo. Él lo establece, nadie más. ¿No es cierto? Ah, ok. Y ahí está la Escritura. Pero también después dice en Lucas capítulo 8, versículo 8, cuando habla sobre la semilla que cayó en buena tierra, y dice, y cayó y nació, ¿vio? Las otras no nacieron, vivieron una experiencia temporal, pero la que nació, dice, que dio fruto a ¿cuánto? 100 por uno, porque el reino de los cielos se multiplica, ¿no es cierto?, al 100 por uno. Y lo habla ahí en las Escrituras enviando luces. ¿A qué me estoy refiriendo yo, amados, para que puedan entender? Y este tema específicamente lo estoy hablando y compartiendo para aquellos que se dicen que conocen las Escrituras o que pueden manejarse, pero con una rapidez de las Escrituras. Yo creo que sí, porque yo también me manejaba mucho por las Escrituras en, estando en diferentes contextos. Manejaba y de memoria, pero no entendía. Porque habían vidas, ¿no es cierto?, de doble estándar en uno. Habían vidas paralelas. Y eso yo conozco a muchas realidades y ahora puedo darme cuenta que así es. En una vida, ¿no es cierto?, secular tienen una realidad y un desorden, negocios extraños, ¿no es cierto?, engañando, mintiendo, robando. Pero aquí en la congregación, ¿no es cierto?, tienen otra realidad. Hay un reconocimiento. No lo apunto con el dedo porque yo también estuve en ese proceso. Y nuestro Padre tenga misericordia y despierte su espíritu para que ellos puedan entender y comprender. Entonces, ¿a qué se está refiriendo nuestro Padre eterno por medio de Yahshua? Nuestro Padre eterno por medio de Yahshua. ¿Ve que estaba el espíritu de nuestro Padre sobre Yahshua? ¿Ah? Y Yahshua dice. Y es por eso que hay luces. Cuando empiezan a decirle, no, tú estás echando a estos demonios por el nombre de Beelzebú. Y nuestro eterno Melech Yahshua les explica y les aclara, pero después les dice, toda blasfemia, toda difamación, toda blasfemia contra el Hijo del Hombre, que es Yahshua, el Cordero, será perdonada. Pero toda blasfemia contra el Espíritu, el Ruach de mi Padre, no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Vio? Y él entrega luces. ¿Quién es el que estaba dentro de Yahshua? El Espíritu
Espíritu de nuestro Padre reposó sobre él. ¿Y quién lo vio? Juan. Vi el Espíritu como paloma reposar sobre él, el Espíritu de nuestro Padre. Y lo habla en Mateo. Y lo podemos ver. Mateo en varios textos, en varios versículos y capítulos lo menciona. Estoy hablando con aquellos que entienden. Entonces hay tarea para ir a buscar, tarea para la casa. Pero ¿a qué se está refiriendo estos dos textos gloriosos que habla Daniel en el capítulo 12, versos 3 y 4? Y también casi a los finales de los versículos del capítulo 12, que los entendidos comprenderán. ¿Qué se está refiriendo? Y como dice Simeón, que Yahshua está puesto para luz, para revelación a los gentiles, las naciones, y gloria de su pueblo Israel, del cumplimiento de las palabras proféticas. Extraordinario. Simeón lo tuvo en la mano. Ya. Oh Padre, ahora despide a tu siervo en paz porque han visto mis ojos al Salvador. Aleluya. Es una experiencia extraordinaria. Entonces, vuelvo a reiterar, ¿a qué se está refiriendo, amados hermanos? Y nosotros tenemos que ir entendiendo, conociendo todas las escrituras. Y aquel que te dijo que los antiguos escritos, que no es necesario leerlo, entonces cuando estén dentro de la congregación y se apoyen en ciertos textos que hablan, ¿no es cierto?, en el libro de Salmo, que hablan en el libro de Éxodo, que hablan en Génesis, o que hablan, ¿no es cierto?, y tocan ciertos textos, entonces ¿por qué no le dicen, y por qué no se refiere a todo lo antiguo? ¿O a todos los escritos? Yahshua HaMashiach es la prolongación de la Torá. El cumplimiento, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Así como se acercó nuestro Padre a su pueblo en el monte de Sinaí y le habló personalmente con una voz tronante, dice que el monte temblaba y que habían relámpagos y fuego, y aquí viene lo glorioso, el resplandor de gloria. Aleluya. Es la prolongación. Entonces aquellos que te dicen, no, si no es necesario, sí es necesario. Porque a mí el Ruach me llevó a estudiar y a escudriñar y a comer y a beber del de Génesis para adelante. Y ahí vengo a entender qué pasó ya en el principio. ¿Qué pasó? Adán, ¿qué es lo que pasó con Adán? Nuestro padre le dijo, de todo árbol que está ahí, en el huerto, precioso y glorioso, y lo habla como árboles, ¿se fijan o no? Salmos también lo menciona, fíjese lo que dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de encarnecedores asentados, sino que en la ley, en los mandamientos está su delicia, y en ella medita día y noche. Será como árbol plantado en el huerto glorioso. Entonces nuestro Padre le habla a Adán. Le dice, todos los árboles que están ahí, ¿quién eran? Pero de ese árbol que está ahí era un personaje. No le pongas atención, porque el día que le pones atención y le pongas, ¿no es cierto?, a él oído, ciertamente morirás. Y fue así. ¿Murió Adán? ¿Lo sepultaron? No. ¿Qué murió de Adán? Si Adán era espiritual, vivía conforme al reino de los cielos. ¿Qué murió de Adán? Su espíritu fue entenebrecido y el enemigo vino a reinar en la carne, en la vida, ¿no es cierto?, natural, en esta. Y se produce, ¿no es cierto?, toda la distorsión. Y Yahshua HaMashiach viene a restaurar lo que se había perdido. ¿De dónde? Allá, no tú. Lo que tú te habías perdido, pues si tú estabas perdido de antes. Si tú no tenías ninguna promesa, tú no naciste, eras un gentil. Si lo vemos por las Escrituras. Entonces, ¿qué había muerto? ¿Qué había sido entenebrecido? El espíritu de Adán, y el enemigo viene para acá a gobernar sobre su carne. Entonces nuestro Padre, a través de la restauración, porque dice la Escritura que primeramente estaba restaurando lo que había pasado arriba en el cielo, pasó por Adán y así, ¿no es cierto?, todas las generaciones.
Viene la restauración gloriosa, el cumplimiento del tiempo. Por eso Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿De qué? De tu espíritu, no la carne. La carne tiene que ser crucificada. ¿Ves? Lo dice en Romanos capítulo 6. Lean bien. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, porque todos hablan de la gracia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es la gracia? Es el cumplimiento de la venida del reino de los cielos, que está basado en el conocimiento, en la revelación. Por eso dice, para que la gracia abunde. ¿Qué abunde? Abunde el conocimiento de las riquezas del reino de los cielos. Entonces, ¿qué tiene que ser? Tu espíritu resucitado. Yo soy la resurrección de tu espíritu. Y tu carne tiene que ser crucificada juntamente conmigo en el bautismo de fuego de Yahshua HaMashiach. Y el apóstol lo enseña. ¿O no sabéis que todos fuimos bautizados en la muerte de nuestro Adón Yahshua? En su muerte, en su crucifixión. ¿Vio? Entonces la carne tiene que ser crucificada. Tu vida animal, carnal y diabólica. ¡Fua! Desaparece. Y resucita, ¿no es cierto?, tu espíritu y empieza a oír la voz de nuestro eterno Yahshua. Porque ¿qué es lo que dijo él? Mis palabras son la vida para el espíritu. Ahí lo pusieron como mis palabras son espíritu y vida. ¿Ah? Para siempre, para confundir. Pero ¿qué dice? Mis palabras son la vida del espíritu, no de la carne. No para que sigas viviendo conforme a este mundo. Porque si vives conforme a este mundo, no eres hijo. Y aquí viene un tema sumamente interesante. Sumamente interesante. Como lo dice en Juan capítulo 1, versos 12 y 13. A todos los que le recibieron, a todos los que le creyeron, a todos los que le obedecieron, nuestro Padre les dio la potestad de ser llamados hijos suyos, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, de sangre, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Padre. ¿Cómo? A través de las buenas nuevas. Y las buenas nuevas, Yahshua él proclamó y salió la semilla. Y cuando cae en buena tierra, porque es la voluntad de nuestro Padre. Y para todos es esta bendición. Amados, el apóstol Pablo enseña clarito. Ya no vivo yo porque yo estoy crucificado juntamente con él. Y como está en texto de Corintios, cuando dice, cuando vaya vosotros, no quiero saber nada, sino que vosotros crucificados juntamente. Y ahí nos lo colocaron claro. Los traductores y los intérpretes nos lo colocaron claro para que tú no lo puedas entender. Pero sí el espiritual entiende todas las cosas y lo dice el apóstol. El espiritual entiende todas las cosas del espíritu, no de la carne. Porque ya ha muerto. Nosotros estamos muertos. Por eso lo dice el apóstol Juan. Si han nacido. Entonces, el mismo apóstol en Romanos capítulo 8 enseña. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach. Porque la espíritu, ¿no es cierto? Porque la vida del espíritu de Mashiach Yahshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fuera. Esa es la circuncisión del corazón. Él tiene la potestad de penetrar en tu vida. ¿Y dónde lo dice eso? ¿Dónde dice, hermano? Ahí lo vemos en hebreo. ¿Ah? Dice que la espada, su palabra es una espada de doble filo, poderosa, que penetra en el hombre, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Y mete adentro y saca el que tiene que sacar. Siempre y cuando tú oigas y hagas y obedezcas. Porque el espíritu se mueve a través de la obediencia, no de la rebelión, no de lo que tú quieras hacer. Cuando tú quieres hacer lo que tú quieras hacer, el espíritu se retira.
Porque el espíritu, el Ruach de nuestro Padre viene a hacer la voluntad de nuestro Padre, no la tuya. Y va a recordar todas las palabras de Yahshua HaMashiach, no lo que tú digas. Entonces, cuando habla el apóstol y sigue en el capítulo 8 y podamos leer bien, hay que escudriñar bien, hay que pedirle a nuestro Padre, Padre eterno, por favor, concédame entendimiento, que yo pueda conocer, entender y comprender su preciosa y eterna Torá. Y no andar, ¿no es cierto?, en mi propia vida, porque el que es nacido del Espíritu busca las cosas del reino de los cielos, que es espiritual. Pero el que no ha nacido de su espíritu siempre anda como en la carne, ¿yo?, celebrando fiestas del mundo. Entonces, y el apóstol Pablo es como tajante. Dice que nosotros debemos, por el Ruach, hacer morir la obras de la carne. Porque todos los que son guiados por el Ruach de nuestro Padre, estos son hijos. No todos. No todos. Entonces, el que ha nacido de nuevo, por la proclama de las buenas nuevas del reino de los cielos, empieza a entender la obra gloriosa del sacrificio del madero. Que uno es crucificado, y este es el bautismo. Este que dice que vamos a ser todos salados así como por fuego. Es el bautismo de fuego, porque Yahshua lo dice. Oh, mi alma está angustiada hasta el sacrificio. Es un sacrificio, pero ahora viene la obra del Ruach que te da entendimiento, y tu cuerpo es crucificado, mas tu espíritu es resucitado. Él es la resurrección para el espíritu. Yo soy la resurrección y la vida, no para que sigas viviendo y pecando. ¿Cómo? Si reina el pecado en ti todavía, o sea que no has nacido de nuevo. Si sigues adulterando, sigues mintiendo, sigues robando, sigues haciendo cosas que no corresponden. Entonces, amados, esto es tan glorioso, y yo le estoy hablando a aquellos que tienen y que usan los sagrados escritos, dice, según ellos, y según todos nosotros, cuando nosotros nos manejamos con ellos. Porque nuestro Melech, en Lucas capítulo 6, él distingue, y nosotros vemos que hay una distinción, quiénes son y quiénes no son. Y lo habla en el capítulo 6, del verso 43 en adelante. Mire lo que dice. Lucas, capítulo 6, del verso 43 en adelante. ¿Qué dice? No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. ¿Vio que aparece árbol aquí? Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uva. ¿Vio lo que salió sobre el árbol que estaba ahí en el huerto del Edén? ¿Qué salió? Mentira, engaño. Con que Elohim te dijo que no debieras comer. ¿Vio? Salió un fruto de mentira, de engaño. Y aquí lo está hablando Yahshua. Entonces dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en tu corazón reina las tinieblas, vas a seguir haciendo la voluntad de las tinieblas, algo así como aparente en el evangelio, pero sigues haciendo tu voluntad. Y mira lo que dice el verso 46. ¿Por qué me llamáis Adón, Adón, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y él viene a distinguir. Semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y aquí hay un detalle interesante. La roca del principio de la creación, la roca eterna, la peña,
gloriosa. Es el reino de los cielos. Y tu fundamento de entendimiento tienes que ponerlo sobre eso, no sobre la tierra, no sobre cosas que no corresponden. Si nuestro Padre te ha dado entendimiento, tienes que ser consecuente porque Él te ha llamado como hijo para que tú hagas su voluntad. ¿Veo que Él le enseña, Yahshua, la oración? Padre, Padre eterno, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, venga tu reino. Y hágase su voluntad aquí en mi vida como en el cielo. No con el vecino ni con el que está al lado. Que venga el reino, viene para tu vida y para mi vida, para tu espíritu y para mi espíritu. Y Él está distinguiendo aquí. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca, sobre los principios, sobre los mandamientos, sobre nuestro Padre eterno, sobre el reino de los cielos. Mas el que oyó y no hizo semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamentos, sin revelación, sin entendimiento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande su ruina, aquella casa. ¿Qué dice? Se perdió. Amados, Yahshua HaMashiach entrega luces gloriosas que están en las escrituras, pero las escrituras se deben entender por el Ruach, no por la carne. Entonces, si toda tu realidad no tiene un buen fundamento, y tú estás a lo mejor en algún contexto, ningún contexto congregacional o corporación o lo que se llame, no tiene el poder contra los apetitos de tu carne, ni de sus propios pensamientos. Porque todas las corporaciones, lo dice la Escritura, porque la sabiduría y todas estas enseñanzas no tienen poder contra los apetitos de la carne. Si tu carne no está crucificada, si tú no tienes claro con los fundamentos que tu carne está crucificada juntamente con Yahshua, ese es el bautismo del Espíritu. No es un bautismo, ¿no es cierto?, que en la cual todos se bautizan y se meten al agua y después siguen mintiendo, siguen engañando, siguen, ¿no es cierto?, deseando con los ojos, siguen deseando con la carne y siguen viviendo la vana gloria de este mundo. Porque esto no proviene, dice, del Padre, sino del mundo. Mas el que hace la voluntad de mi Padre es el que permanece para siempre. Yahshua dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la voluntad de mi Padre y la hacen. Ellos son, ¿vio? Que son del Espíritu. No es en la carne. Y Nicodemo vio a Jesús, a Yahshua, en la carne. No pudo ver el resplandor de gloria que estaba dentro. Entonces Yahshua le dice, tienes que nacer de nuevo para que puedas ver. Y lo establece sobre su pueblo primeramente. Nuestro Padre justo lo estableció sobre ellos. Porque este plan glorioso no había excepción de persona, era para todo igual. Pero primeramente para la casa de Israel y después venía para todos los gentiles. Bendito nuestro Padre eterno y glorioso. Así que, amados, yo les ruego que puedan escudriñar y nuestro Padre pueda despertar vuestro espíritu, como lo dice ahí en el libro de Ageo. Cuando Él despierta el espíritu de Zorobabel y de Josué y de todo el pueblo, ¿para qué? Para hacer la obra de su voluntad. Entonces, todos los que están ahí avanzando, a lo mejor todavía o andan en una búsqueda, nuestro Padre les pueda conceder y les puedan ser despertados su espíritu. Y puedan conocer bien lo que el Espíritu dice. Porque el Yahshua HaMashiach bien lo dijo, mis palabras son la vida del Espíritu, no de la carne. No para que sigas viviendo y celebrando, ¿no es cierto?, las fiestas de este mundo, sino que puedas hacer la voluntad de nuestro Padre. Entonces, hay un detalle sumamente interesante.
El que ha nacido de nuevo va a ser perfeccionado para vivir en rectitud, para vivir en temor de Yahweh y apartado del mal, como se refiere a Job. Le dijo al enemigo: ¿has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Perfecto, recto, temeroso de Yahweh y apartado del mal. Esas 4 condiciones que el Ruach de nuestro Padre está obrando en nosotros, perfeccionándonos en el nombre de Yahshua HaMashiach, para estar preparado como novia, con la palabra y la vasija llena de aceite, en el espíritu, no en la carne. Pero habían 5 que andaban en la carne. Y esas 5, ¿qué dice? Cuando golpearon: ábrenos, Señor, ábrenos, Adón. Más no las conozco, usted vio. ¿Y a quién reconoce? Al del espíritu. ¿Cuál es la señal que va a haber cuando venga el Mashiach glorioso? Todo lo del espíritu él va a reconocer, la familia, la identidad del reino de los cielos, que se ha negado, ¿no es cierto?, y ha vivido conforme a la voluntad de nuestro Padre. No en la carne, no con el pensamiento de la carne, sino con el entendimiento del Ruach, en tu Ruach, para hacer la voluntad. Así que, amados, yo les animo a todos los que están y los que puedan oír o puedan conseguir escuchar este tema, que se llama Luz para Revelación. Y nuestro Padre les conceda, despierte vuestro espíritu para poder entender la voz del espíritu de la Torá, porque la Torá es espiritual, no es carnal, no está sujeta a pensamientos humanos. Así que nuestro Padre les conceda a cada uno de ustedes este grande y glorioso beneficio. Yo hablé para poder optimizar por muchos textos. Hay muchos textos. Y si alguien quiere aprender, me puede llamar. Para ordenar toda su vida, como así he sido ordenado yo. Porque dice, los que enseñan la justicia. ¿Qué es lo que es la justicia? Es la vida del espíritu de la Torá. Los que enseñan la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Así que para mí es un beneficio enseñar lo que nuestro Padre estableció conforme a su voluntad por medio de Yahshua HaMashiach. Porque a Él le entregó todo. Él es el único mediador. No hay otro medio. No, no lo hay. Aunque tú me quieras hablar, no, que el pastor tanto, que el obispo y que esto, este otro. No. Hay uno solo. Y que Yahshua HaMashiach dijo: el Ruach de mi Padre va a ser enviado en mi nombre. Él los guiará a toda verdad, conforme a la Torá, porque la Torá es la verdad, la palabra, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el libro de revelación del Apocalipsis, entregado a su siervo Juan. Extraordinario, extraordinario. Aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Padre Yahweh, y bendito es el nombre de Yahshua HaMashiach, que está sentado a su diestra, y bendita es la presencia de su Ruach, que nos guía a toda verdad, para hacer nosotros su voluntad, no lo que a ti ni a mí me parece, lo que yo pienso, y ando haciendo, ¿no es cierto?, cosas que no. Así que un saludo, un abrazo, cualquier cosa. Voy a seguir en este tema, voy a seguir haciendo los videos para seguir en este tema, y creo que todos podamos, y aquel que pueda ayudar, lo voy a ayudar. El tiempo se acerca de la venida del Mashiach. Un saludo, un abrazo, muchas bendiciones para todos ustedes, muchas bendiciones. Y la bendición se materializa en que ustedes puedan conocer, entender y comprender la voluntad del reino de los cielos por medio de Yahshua HaMashiach. Un abrazo y que estén todos muy bien.